La familia Zhao llevaba toda la semana deseando que llegara este momento. Bao y Mei llevaban casados más de 5 años y hacía poco más de un año dieron la bienvenida al mundo a su hija, Xia, la luz de sus ojos. La niña compartía la atención de sus padres con sus abuelos maternos. Los padres de Mei vivían cerca, y como su marido y padre solían estar ocupados con el trabajo, la madre de Mei, la señora Zhou, pasaba los fines de semana con la pareja. Ella y su nieta eran inseparables y a Mei no le importaba que su madre dividiera su tiempo en partes iguales entre su propia casa y la de Zhao. Ayudaba mucho a la pequeña Xia y se esforzaba al máximo por hacer la vida de la familia lo más fácil posible, cocinando y ocupándose de las tareas domésticas mientras los jóvenes padres trabajaban. Cuando organizaron el viaje familiar al zoológico de Pekín, Mei automáticamente compró un boleto para su madre también. La abuela estaba encantada con la invitación, ya que nunca había estado en este emblemático lugar. El zoológico de Pekín es uno de los más grandes del mundo y alberga una gran variedad de animales como pandas, elefantes, leones, animales africanos salvajes, reptiles y el favorito de los fans, la colina de los monos, donde hay más de 100 monos rhesus columpiándose de los árboles. El zoológico de Pekín tiene todo y ofrece una experiencia única en la que los visitantes pueden conducir sus coches a través de las hectáreas de terreno que albergan a estos animales. El zoológico no cree en encerrar a los animales en jaulas pequeñas. De hecho, les permiten la mayor cantidad de libertad posible para que puedan vivir sus vidas lo más naturalmente posible. La experiencia es lo más parecido a un safari real que se puede tener fuera de África. Esa mañana, los Zhao llenaron el coche de aperitivos y bebidas, pero Mei tardó en arrancar, ya que se había despertado con náuseas, pero no iba a perderse una excursión familiar tan increíble. Además, reprogramar todo el fin de semana costaría mucho dinero innecesario que la familia trabajadora no podía permitirse malgastar. Había trabajado hasta tarde, así que Mei se ofreció a manejar la primera mitad del parque, mientras él le hacía compañía en el asiento del copiloto. Detrás se encontraba la abuela, junto a Xia, que estaba bien sujeta a su sillita. Mei se sentía un poco mejor que en la mañana y estaba segura de que estaría lo suficientemente bien como para hacerse cargo de la mayor parte del viaje. Comenzaron por la entrada norte y condujeron hacia el sur, parando primero para ver la exhibición de reptiles. A continuación estaban los animales africanos, leones, jirafas y rinocerontes, todos presentes. Justo cuando su tercera hora en el parque llegó a su fin, vieron los pájaros tropicales y los osos del norte. Allí fue cuando la pequeña Xia cabeceó. A pesar de todo, había sido una mañana agradable, pero al mediodía Mei estaba empezando a sentirse mal de nuevo. El calor del sol de la tarde le golpeó fuerte y pasó de sentirse un poco mareada a sentirse realmente débil con náuseas. Justo cuando fueron al ala sur del parque y entraron al recinto de tigres, Zhou se dio cuenta de la palidez de su hija y la animó a cambiar de lugar con Bao. Hasta este momento, todos los animales habían estado detrás, de vallas resistentes o en jaulas, pero eso era porque únicamente la exhibición de tigres y la colina de los monos eran las dos atracciones más populares por una razón muy específica, que se podía conducir a través de los animales salvajes, siendo las paredes del vehículo metálico la única protección. Todos los animales eran alimentados en un horario estricto, por lo que nunca estaban lo suficientemente hambrientos como para ser una amenaza seria y había vehículos blindados estacionados con personal armado en el interior cada pocos metros a modo de precaución adicional. Ninguno de los 3 adultos en el auto había visto ningún animal. Las calles estaban desiertas. Solo habían manejado pocos metros cuando Mei frenó el auto. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Incluso se sorprendieron los 2 tigres siberianos que estaban escondidos detrás de los árboles. Nunca en sus largos años de cautiverio habían visto a un humano caminando tan libremente entre ellos. Siempre veían coches pasar y a los guardianes del zoológico que lanzaban sus porciones de carne desde esos grandes vehículos blindados 2 veces al día. Aunque hayan sido criados en cautiverio y nunca hayan cazado en sus vidas, cuando posaron sus ojos en el ser vivo que caminaba tranquilamente fuera de su auto, sus instintos primitivos entraron en acción y peligró la vida de Mei.
Caminó desde el lado del conductor, alrededor de la parte delantera del coche, hacia la puerta del lado del pasajero. El cinturón de seguridad de Bao se atascó y no lo dejaba salir. Ella lo regañó para que se diera prisa, pero ese repentino estallido de ruido de Mei llevó a uno de los felinos a la acción. Antes, estaba demasiado confundido como para decidir cómo reaccionar, pero el repentino sonido que vino de la mujer borró todo rastro de pensamiento de su mente. Se convirtió en un cazador salvaje, su esencia. Corrió desde los árboles hacia la espalda de la mujer. Bao fue el primero en ver al tigre y lanzó un grito. Mei se dio la vuelta para ver qué había sucedido, y lo vio. El gato rayado, negro y naranja, corriendo a toda velocidad hacia ella. Fue tan rápido que Mei no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia hundiera sus dientes en su muslo. Ella no sintió inmediatamente ningún dolor, pero podía sentir la presión de su boca apretando su pierna y oír el sonido repugnante de su carne rasgándose en pedazos entre esos dientes afilados mientras la arrastraba lejos del auto. El cazador no intentó acabar con Mei en el instante. Fue lo suficientemente inteligente para empezar a arrastrarla hacia la seguridad de sus árboles. Cuando empezó a tirar de ella, Mei finalmente sintió el dolor agonizante de su músculo siendo arrancado del hueso. Gritando y agitándose, su lucha no tuvo ningún impacto en la bestia, que se movía rápidamente y la tenía entre sus garras. De repente, Bao se liberó de su asiento y salió del coche para defender a su esposa. Zhou, desde el asiento trasero, reaccionó de la misma manera. Cuando vio al tigre saliendo de los árboles, dejó de ser una anciana. La adrenalina y el amor la sacaron del coche, convirtiéndola en una mujer 30 años más joven. Corrió tras su yerno y los gritos de su hija. Ni ella ni Bao tenían idea de lo que harían cuando alcanzaran al depredador. Solo sabían que lucharían con todo su ser para sacar a Mei de allí. El tigre que tenía a Mei en su boca debió haberse dado cuenta de ello porque echó un vistazo a la pareja que corría hacia él y al coche blindado que ya se acercaba a toda velocidad a la línea de los árboles y supo que le superaban en número. Abrió la boca, dejando a Mei sangrando en el suelo, y se fue hacia las profundidades de los árboles. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Un segundo tigre, una hembra, estaba escondida detrás de unos arbustos. Se había tomado un poco más de tiempo para evaluar la situación. Tenía solo segundos para reaccionar si quería atacar y conseguir una presa. Cuando llegaron los guardianes uniformados, las posibilidades del tigre de una caza exitosa bajaron a cero. El tigre saltó de los arbustos y aterrizó justo encima del miembro más pequeño y más débil del grupo, la abuela. Bao estaba arrodillado junto a Mei, tratando de levantarla sobre su hombro, pero estaba teniendo problemas para levantarla, por lo que la llevó en ambos brazos. Iba a correr tan rápido como pudiera para llevarla de vuelta al coche, y con Mei gritando, no oyó ni vio el ataque a su suegra, que estaba detrás de él. Fue empujada contra el suelo por el animal de 130 kilogramos. El tigre fue directamente a la yugular, hundiendo sus dientes en su cuello, hombro y cara. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Con la fuerza con la que se aferró a ella, el tigre aplastó por completo sus vías respiratorias y el cuello y dejó obsoleta su capacidad de empujar el aire más allá de sus cuerdas vocales. La hembra de tigre vio que el camión del personal se había detenido y media docena de hombres con armas de fuego se apresuraron a salir. Ella continuó arrastrando a la anciana hacia los árboles, pero sus dientes desgarraron su cuello, destrozando a la mujer mayor. Se desangró tan rápido que estaba muerta antes de que la metieran en la parte trasera del coche de personal junto a su hija herida. Bao lo siguió en su propio coche, con su hija que todavía estaba atada en el asiento trasero. Ella había dormido a través de toda la terrible experiencia. 8 meses más tarde, Mei había soportado varias cirugías. Se realizó un funeral para la abuela. Bao y Mei todavía tenían pesadillas y la bebé Xia creció. Pero los terribles acontecimientos de ese día, hacía tantos meses, estaban lejos de terminar porque la familia Zhao presentó una demanda legal contra el zoológico de Pekín. Ese primer año de recuperación, sumado al desgastante proceso legal de la demanda, les quitó mucha energía.
El proceso era tan complicado que hoy en día, 7 años después, todavía no terminó. Los tribunales decidieron que el zoológico había colocado suficientes señales de advertencia y que la rápida respuesta de su personal armado fue la razón por la que toda la familia no murió en ese horrible día. Pero el zoológico de Pekín todavía tiene muchas cosas que responder en los 3 años que precedieron a la muerte de Zhou y la discapacidad crónica que perseguirá a Mei el resto de su vida. Hubo otros 2 ataques mortales en el zoológico, ambos miembros del personal, y una de las 2 muertes ocurrió en el mismo recinto de tigres en el que Zhou perdió la vida. El tigre responsable de la trágica muerte de la abuela en el zoológico de Pekín no fue eutanasiado por el zoológico, sino que permaneció en un recinto mejorado, alejado del público, para evitar que otros visitantes del parque se encontraran con su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Para muchos, la idea de un crucero evoca imágenes de lujo, confort y experiencias inolvidables. Se presenta como la cúspide de la comodidad en los viajes, la experiencia definitiva que todos, según la publicidad, deberían vivir al menos una vez en la vida. Con la promesa de explorar rincones exóticos del mundo sin renunciar a las comodidades del hogar, con opciones de entretenimiento que van desde karaoke y cócteles exóticos hasta espectáculos deslumbrantes disponibles a cada instante, los pasajeros son tratados como auténticas estrellas desde el momento en que suben a bordo. Además, la posibilidad de descubrir nuevas culturas y países mientras se navega plácidamente por los océanos añade un atractivo irresistible. Se vende como la experiencia vacacional ideal, un sueño hecho realidad. Sin embargo, detrás de este velo de perfección, se esconde una problemática que a menudo se ignora: la seguridad. Los habitantes locales, conocedores de su entorno, están familiarizados con los peligros que acechan en su ciudad y saben perfectamente qué precauciones deben tomar. Pero los turistas, especialmente aquellos que están de paso, a menudo carecen de esta valiosa información. Esta falta de conocimiento puede desencadenar situaciones peligrosas, desde perderse en un entorno desconocido hasta consumir alimentos inadecuados que ponen en riesgo su salud, o en el peor de los casos, como veremos en este programa, incluso perder la vida en un trágico accidente. Si por ejemplo se han avistado tiburones en una zona costera, los lugareños, gracias a la red de comunicación informal y al boca a boca, estarán al tanto y evitarán nadar en esas aguas. Este es un lujo que la mayoría de los turistas, ajenos a la dinámica local, no tienen. Lamentablemente, esta fue la terrible situación que vivió Chris Davis durante su viaje a Sydney, Australia. Un viaje que lo acercó a la fauna local mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, con consecuencias devastadoras. Chris Davis, un hombre de 59 años lleno de vitalidad, había estado disfrutando al máximo de su crucero hasta ese fatídico momento. Se había embarcado en el Grand Princess en Melbourne, uniéndose a otras 3.000 personas en una travesía que prometía explorar las paradisíacas islas Fiji y luego navegar hacia Nueva Caledonia, una impresionante isla cercana a Australia. Durante 9 días, Chris se había deleitado con el sol radiante y la relajación absoluta que ofrecen unas vacaciones de 5 estrellas, recargando energías y disfrutando de cada instante. Era un hombre sumamente activo, un apasionado del deporte que había competido en exigentes triatlones durante años y que a medida que se acercaba a su jubilación, siempre encontraba nuevas formas de mantenerse en forma y saludable. Su dedicación al deporte lo había llevado a representar a Australia en varios campeonatos mundiales, ganándose el reconocimiento y el respeto en su comunidad. Era conocido por su determinación y compromiso en todo lo que emprendía. En casa lo esperaban con ansia su amada esposa y sus 3 hijos, quienes eran el motor de su vida. Aunque estaba emocionado por regresar a casa y reunirse con su familia, también valoraba enormemente este tiempo para sí mismo. Un respiro en su ajetreada rutina. Antes de dedicarse a viajar, Chris trabajaba como consultor en programación de software en Sydney, un trabajo demandante que le consumía gran parte de su tiempo, pero que precisamente por eso hacía que sus momentos de descanso fueran aún más preciados.
estaba particularmente entusiasmado con su próxima parada, donde planeaba sumergirse en las aguas cristalinas, practicar snorkel entre los vibrantes arrecifes de coral y descubrir los secretos que se escondían en el fascinante mundo submarino. Lo que Chris ignoraba por completo era que bajo esas aguas aparentemente tranquilas, no solo lo esperaban peces multicolores y formaciones de coral de ensueño. Un peligro mucho más letal acechaba en las profundidades. Cuando el imponente crucero atracó en el puerto, Chris, ansioso por explorar, descendió rápidamente y decidió recorrer las playas cercanas. Siempre había preferido familiarizarse con el entorno antes de aventurarse en exploraciones más profundas. Esta precaución le brindaba una sensación de seguridad y control, evitando la incertidumbre de vagar sin rumbo por lugares desconocidos. Después de encontrar un acogedor restaurante local donde saboreó la auténtica gastronomía de la región, se dirigió al Chateau Royal, un lugar privilegiado con vistas espectaculares de toda la bahía. Al llegar, el sol comenzaba a descender pintando el cielo con tonalidades cálidas y doradas, y muchas personas aprovechaban la temperatura más fresca de la tarde para darse un chapuzón en el mar. Chris, animado por el ambiente relajado, decidió unirse a ellos y disfrutar de un baño refrescante antes de regresar al barco para la cena. Dejó sus pertenencias en un lugar visible y se adentró en el agua, permaneciendo cerca del muelle, ya que le parecía que allí habría una mayor concentración de peces interesantes para observar. Durante un buen rato, Chris nadó alrededor del muelle, sumergiéndose ocasionalmente para admirar la vida marina, pero sin alejarse demasiado de la orilla para mantener sus pertenencias a la vista. Le preocupaba la posibilidad de que alguien pudiera robar su bolsa, ya que no conocía a nadie en el lugar y prefería ser precavido. Sin embargo, sin saberlo, Chris se estaba preocupando por el peligro equivocado. No había nada en la tierra que representara una amenaza real para él. El verdadero peligro, la amenaza invisible, acechaba bajo la superficie del agua, acercándose sigilosamente sin que él lo notara. A las 4 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Chris empezó a considerar la idea de regresar a la orilla. El cansancio acumulado tras un largo día de viaje comenzaba a hacerse presente. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, una fuerza descomunal lo jaló bajo las olas, provocándole un dolor agudo e intenso en una de sus piernas. Con una violencia inusitada, fue arrastrado hacia aguas más profundas, sintiendo cómo la temperatura del agua descendía bruscamente, confirmando que se encontraba cada vez más lejos de la seguridad de la costa. El agarre en su pierna se dio repentinamente, pero esta aparente liberación no significaba que estuviera a salvo. Al emerger a la superficie, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo su cuerpo, Chris dirigió su mirada a su alrededor y se encontró con una imagen aterradora. Un imponente tiburón tigre de 4 metros de longitud se dirigía directamente hacia él, con una determinación implacable. En un acto reflejo de desesperación, Chris extendió sus manos frente a sí, intentando inútilmente defenderse, con la vana esperanza de empujar al tiburón o al menos crear una barrera protectora con su propio cuerpo. Pero ante la magnitud de la amenaza, no había defensa posible. El tiburón se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, y en el instante en que Chris intentó apartarlo, el animal, con una precisión escalofriante, le mordió ambas manos de un solo movimiento. El dolor que sintió Chris fue indescriptible, un tormento que lo hizo gritar pidiendo auxilio, mientras el tiburón lo sacudía violentamente, aferrado a él con sus poderosas mandíbulas. Completamente indefenso ante la fuerza bruta del depredador, y con la sangre rebotando abundantemente de sus manos y de la herida en su muslo, Chris comenzó a sentir una debilidad extrema y un mareo que lo envolvía en una neblina de terror. El tiburón, en una demostración de su poderío, lo arrastró bajo las olas una vez más, sacudiéndolo con una violencia brutal. La sangre de Chris se dispersaba en el agua, tiñéndola de un rojo intenso y enardeciendo aún más al depredador. Sus gritos desesperados habían alertado a las personas que se encontraban en la orilla, quienes, horrorizadas, comenzaban a organizar un precario rescate. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Chris presentía que sería demasiado tarde, una sombría premonición que se confirmó cuando sintió al tiburón morderlo de nuevo. En ese instante, el dolor se desvaneció, dando paso a la inconsciencia.
Desde la orilla, los socorristas, al escuchar los gritos angustiantes de Chris, comprendieron de inmediato que algo terrible estaba sucediendo. Apenas un par de semanas antes, se había registrado otro ataque de tiburón en la zona, lo que los mantenía en un estado de alerta constante. Desafortunadamente, ese día, el temor se hizo realidad. El hombre permanecía inmóvil, pero los socorristas, con la esperanza de encontrarlo con vida, no querían dar nada por sentado hasta no sacarlo del agua. Cuando finalmente lo llevaron de vuelta a la orilla, una multitud de civiles se agolpó a su alrededor, intentando desesperadamente brindarle los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Les sorprendió encontrarlo aún con vida y se aferraron con todas sus fuerzas a la posibilidad de mantenerlo así. Sin embargo, el horror los invadió al ver la magnitud de las heridas. Chris había perdido ambas manos y presentaba una mordedura en el muslo de casi 40 centímetros de longitud. La sola idea de haber estado nadando tan cerca de un depredador tan enorme les heló la sangre. La sangre seguía brotando abundantemente de sus heridas, empapando la arena. Les parecía increíble que un hombre pudiera perder tanta sangre y seguir con vida, pero eran conscientes de que con esas heridas, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Incluso si lograba sobrevivir, quedaría con horribles desfiguraciones que cambiarían su vida para siempre. Necesitaría ayuda para realizar las actividades más básicas de la vida diaria y con toda probabilidad nunca volvería a competir como triatleta, una de sus grandes pasiones. A pesar de la sombría realidad, los socorristas pusieron todo su empeño en salvar al hombre que se desangraba frente a ellos, aferrándose a una última y tenue esperanza de mantenerlo con vida. Tras el trágico suceso, se inició una exhaustiva investigación para determinar cómo había podido ocurrir tal ataque. Se descubrió que la playa no debería haber sido reabierta tan pronto después del último incidente, ya que no se había podido garantizar su seguridad. Lamentablemente, los turistas ajenos a esta información crucial no tenían idea de la situación y nadie les impidió entrar al agua. Esta negligencia fue la que propició el fatal ataque a Chris. Los lugareños también sabían que el embarcadero donde Chris había estado nadando era frecuentado por tiburones, ya que los empleados del hotel arrojaban comida al agua para atraer a los peces y mostrárselos a sus huéspedes, creando así un peligroso hábito. Como consecuencia de la tragedia, la playa fue cerrada nuevamente para evitar poner en riesgo a otras personas, y se implementó una polémica medida: la matanza de tiburones. Los pescadores iniciaron una búsqueda intensiva y lograron capturar a 2 tiburones que consideraron los principales sospechosos del ataque. Durante la necropsia de los animales, se descubrió que uno de ellos tenía las manos, tanto la izquierda como la derecha, de Chris Davis en su estómago, junto con fragmentos de su traje de baño. Esta macabra evidencia confirmó sin lugar a dudas que habían capturado al animal responsable del ataque. Las autoridades informaron al público que el tiburón asesino había sido eliminado, intentando así calmar la creciente alarma. Una inspección más a fondo reveló que probablemente se trataba del mismo tiburón que había atacado a una mujer unas semanas atrás, lo que sugería que había desarrollado una peligrosa preferencia por la carne humana. Afortunadamente, para todos aquellos que visitarían la playa en el futuro, la terrible amenaza de encontrar un final trágico en las mandíbulas de un tiburón devorador de hombres había desaparecido. La gente siempre ha estado dividida entre los que quieren que los depredadores ápices sean eliminados para que los bosques, las zonas aisladas remotas, los océanos, los lagos y los ríos sean seguros para las personas todo el tiempo, y los que conocen la ciencia y la importancia de estas especies para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los caimanes se consideraban extintos en Estados Unidos debido a la caza y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, esta locura de caza y sacrificio masivo también hizo que los habitantes de lugares como Florida se dieran cuenta de que los caimanes son una pieza clave en el mantenimiento del ecosistema local, y pronto comenzaron los programas para revivir a los caimanes de forma bastante agresiva, lo que llevó a la restauración de estas antiguas bestias en todos los Estados Unidos de América.
En la actualidad hay más de 5 millones de caimanes en Estados Unidos, la mayoría en los estados del sur. Solo en Florida hay 1.3 millones de caimanes, y curiosamente los ataques hacia personas son bastante raros, a pesar de que Florida está llena de lagunas, lagos, ríos, estanques, pantanos, ciénagas y canales artificiales. Literalmente, vayas donde vayas, en cualquiera de los 67 condados de Florida encontrarás caimanes. Pero por suerte los caimanes no son como los cocodrilos, que consideran a los seres humanos presas legítimas. Los caimanes sencillamente no consideran presas a los seres humanos, y por eso los ataques son raros, aunque los caimanes pueden moverse en tierra mucho más rápido que los cocodrilos. Así que si alguna vez vas a Florida, el estado del sol, y ves un caimán, corre en línea recta tan rápido como puedas, porque los caimanes también se cansan rápido en tierra y suelen tardar unos segundos en darse cuenta de que eres humano y demasiado grande como presa. Los caimanes no son como los cocodrilos, que despedazan a sus presas, sino que prefieren tragárselas enteras, por lo que siempre buscan presas más pequeñas. Si estás nadando en agua salada, no tienes que preocuparte por los caimanes, porque simplemente no pueden vivir en agua salada. Sin embargo, sucede lo contrario con los cocodrilos americanos, que se encuentran en y cerca de algunas playas de Florida. Pero por suerte hay menos de 5,000 de ellos en ese estado, así que tampoco tienes nada que temer en cuanto a eso. Entre los consejos básicos que hay que seguir cuando se vive cerca o se va a estar en zonas de caimanes y cocodrilos en Florida, se pueden mencionar: no darles nunca de comer, mantener las distancias si se ve alguno, bañarse solo en las zonas habilitadas y durante las horas diurnas, y además mantener a los animales domésticos con correa lejos del agua. Se cree que los caimanes pueden ver los colores y tienen una visión tan potente como la de un búho, por lo que pueden ver aún de noche. Ten en cuenta que los caimanes pueden comer de todo, incluyendo peces, ranas, pájaros, tortugas, insectos, serpientes, pequeños mamíferos, otros caimanes pequeños, ciervos de cola blanca, cerdos salvajes y a veces las mascotas de la gente. Así que si amas a la tuya, simplemente trata de mantenerla siempre alejada de cualquier cuerpo de agua mientras estén en el estado de la Florida. También es prudente mantener a salvo a los niños, ya que a diferencia de los adultos, son pequeños y representan lo que los caimanes consideran presas pequeñas. En resumen, Florida es probablemente la capital mundial de las piscinas cubiertas y al aire libre, y tiene un sinfín de majestuosas playas seguras. Así que limítate a nadar en estos lugares y probablemente nunca te toparás con caimanes, a menos que uno de ellos llame a tu puerta. Puede parecerte una locura, pero en numerosas ocasiones los caimanes se acercan a las casas cercanas e intentan entrar en ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta al viajar a Florida es el tiempo, sobre todo si eres de los que prefieren pasear en barco, pescar u otras actividades al aire libre lejos de la civilización y cerca de ríos y lagos. La época de apareamiento de los caimanes va desde mediados de abril a mayo y durante este periodo son más agresivos. Las hembras también protegen ferozmente el nido y las crías, y son especialmente peligrosas. No queremos hacer quedar mal a Florida, así que aquí van algunos datos. Solo ha habido 26 ataques mortales de caimanes allí desde 1948, pero muchos de ellos ocurrieron desde el año 2000, porque los caimanes están creciendo en número, mientras que la expansión y las actividades humanas están aumentando, y el número de personas imprudentes que no siguen las reglas también ha aumentado. Así que, dado que Florida tiene unos 22.5 millones de habitantes y que de media la visitan unos 100 millones de personas al año, incluidos millones de turistas internacionales, significa que, siempre que sigas las normas, es más probable que te caiga un rayo mientras visitas Florida a que te ataque un caimán. Sin ir más lejos, solo en 2022 murieron 4 personas en Florida a causa de un rayo. Entremos ahora en los detalles del incidente del niño Lane Graves. Prepárense para ser impactados, porque la historia es bastante desgarradora y perturbadora. El incidente se produjo en la Laguna de los Siete Mares, un lago artificial situado en el lujoso Grand Floridian Resort de Disney, que forma parte del parque temático Magic Kingdom de Disney World. Es una locura que haya ocurrido algo tan horrible en este lugar, porque Disney World es sin duda el lugar más feliz del mundo y lo visitan una media de más de 15 millones de personas al año. La Laguna de los Siete Mares es un gran lago artificial. También sirve de amortiguador natural entre Magic Kingdom y su aparcamiento y conecta con el lago lindante Bay Lake. Se utiliza principalmente para la navegación recreativa, así como por los 3 transportadores Disney Transport del complejo,
que transportan a los huéspedes entre Magic Kingdom y el centro de transporte y venta de entradas. La laguna es como casi todas las masas de agua dulce de Florida y tiene cocodrilos. No está permitido nadar en la laguna, y hay carteles que lo indican. Sin embargo, su playa cercana al hotel es frecuentada por los huéspedes y los niños juegan allí en la arena haciendo castillos de arena y cosas así. Lane Graves estaba llenando un pequeño cubo de agua cuando fue atrapado por un caimán. Curiosamente, el personal y la dirección del complejo creían que no había caimanes en la laguna, pero el día del incidente, testigos presenciales vieron caimanes e informaron al personal que no hizo nada al respecto. Apenas unas horas antes del ataque a Lane, un turista de Carolina del Sur se acercó a los empleados del complejo y les informó que había visto un caimán en la laguna desde el porche de su hotel hacia las 7 de la tarde, solo una hora y media antes de que se produjera el ataque. Otra turista de Carolina del Norte también informó que a las 20:15 horas su hija había informado al personal de la presencia de un caimán a 1,5 metros de la orilla de la laguna. Lamentablemente, esa turista se dirigía a la puerta del hotel para avisar a sus padres que había un caimán en el agua en el momento exacto en que se produjo el ataque, a las 20:30 horas. He aquí los detalles de la pesadilla. Los Graves de Elkhorn, Nebraska, llegaron al Disney's Grand Floridian Resort el domingo 11 de junio de 2016. La familia estaba formada por los padres, Matt y Melissa, y sus hijos, Lane, de 2 años, y su hermana Ella, de 4. Lane medía unos 90 centímetros y pesaba alrededor de 12 kilos. Sus padres lo describían como la luz de su vida. Los Grave eran una familia feliz y funcional de clase media alta con un gran corazón. Durante los 2 días siguientes, la familia se lo pasó como nunca explorando el enorme e infinitamente divertido Disney World. Sin embargo, la tarde del tercer día ocurrió el desastre y la familia cambió para siempre. El miércoles 14, Matt y Melissa llevaron a los niños a la planta baja del hotel para ver la película Zootopia. La película se proyectó en una pantalla gigante en la playa, justo fuera del hotel. Muchas otras familias también estaban allí y parecía una tarde perfecta. Sin embargo, Lane y su hermana Ella no quisieron ver la película y se fueron a jugar a la playa con otros niños. Estaban haciendo castillos de arena. El agua de la playa era bastante poco profunda, menos de medio metro. Naturalmente, los niños tuvieron que llenar sus pequeños cubos con agua de la laguna para hacer castillos de arena. Exactamente a las 20:30, Lane fue a llenar su baldecito de agua cuando un cocodrilo de 7 pies apareció de la nada y agarró al pequeño por la cabeza. En ese preciso momento, su padre Matt se giró para comprobar el origen del chapoteo y, para su horror, allí estaba, un cocodrilo gigante a punto de arrebatarle a su hijo. Uno solo puede imaginar cómo se sintió Matt al ver a su hijo entre las fauces de la bestia. En cuestión de segundos, y como un feroz guerrero con superpoderes, el instinto paternal de Matt se puso en marcha y se echó encima del caimán para intentar rescatar a su hijo. Se produjo una batalla entre el hombre y la bestia. La madre de Lane, Melissa, estaba justo detrás de él gritando y llorando mientras veía a su marido luchar contra el caimán gigante que se negaba a soltar al pequeño Lane. La escena se volvió caótica, ya que algunas personas se apresuraron a ayudar mientras que otras empezaron a gritar los nombres de sus hijos mientras los buscaban. Matt pateó al monstruo con todas sus fuerzas. Intentó arrancarle los ojos e incluso agarró al caimán por los dientes tratando de obligarle a soltar a Lane. Matt sufrió heridas a consecuencia de la batalla y no se rindió ni siquiera cuando el caimán se retiró a aguas más profundas. Mientras el caimán intentaba escapar, Matt le seguía y seguía intentándolo, e incluso cuando la bestia desapareció bajo el agua, él siguió buceando e intentando encontrar a su hijo. Estaba oscuro y el agua estaba turbia, pero Matt siguió buceando hasta que el personal tuvo que llevarlo a la orilla. Pronto empezaron a llegar los equipos de emergencia y se enviaron de inmediato buzos y cazadores de cocodrilos para buscar a Lane y eliminar a todos los caimanes de la laguna. La operación se amplió para incluir a más de 50 efectivos de la Comisión de Conservación de la Fauna de Florida, la Oficina del Sheriff y el Departamento de Bomberos de Reedy Creek. En la búsqueda utilizaron varias embarcaciones e incluso un helicóptero. Incluso en la oscuridad de la noche, la operación no se detuvo ni se ralentizó, ya que cazaron y aplicaron la eutanasia a 6 caimanes, pero no encontraron nada en sus estómagos, lo que significaba que Lane seguía ahí fuera en la laguna. No fue hasta el día siguiente, unas 16 horas después de esta pesadilla real,
cuando encontraron el cuerpo sin vida de Lane en el fondo de la laguna. Los padres de Lane estaban sentados en el hotel esperando noticias y aunque rezaban por un milagro de que su hijo siguiera vivo, internamente sabían que estaba en algún lugar del fondo del lago. Lo que realmente les hacía sufrir era la posibilidad de que Lane hubiera sido devorado por el caimán. Por eso, cuando recibieron la noticia de que el cuerpo de Lane había aparecido intacto, sintieron cierto alivio al poder ver al menos una vez más a su querido hijo antes de darle un entierro digno. Según el forense del condado de Orange, Lane sufrió heridas en la cabeza y el cuello y fue ahogado por el caimán, en lo que describió como un accidente. Los expertos concluyeron que se trataba de un ataque por depredación causado por el hambre y de ninguna manera había sido provocado. Señalaron que todos los caimanes cazados y muertos en la laguna tenían el estómago vacío, lo que significaba que estaban hambrientos y que uno de ellos confundió a Lane con un animal pequeño debido a su escaso tamaño. Los Graves nunca se recuperaron de la tragedia, pero en septiembre de 2018 tuvieron otro bebé y lo llamaron Christian Lane Graves. También emitieron una conmovedora declaración. Aunque sabemos que el dolor por la pérdida de Lane nunca desaparecerá, sentimos que Dios ha bendecido a nuestra familia con este precioso milagro de la vida, como su ángel de la guarda. Lane tenía una luz muy especial. Le prometimos en su velatorio que convertiríamos esta tragedia en algo bueno para muchas familias. En 2017, Disney World también inauguró una estatua en honor a Lane. La estatua del faro es el símbolo de la Fundación Lane Thomas, cuya misión es actuar como un faro de esperanza en las profundidades de la desesperación para crear una base sólida de apoyo a las familias en crisis. El faro tiene 2 estrellas azules y una placa que reza: presentado a la Fundación Lane Thomas, un faro de esperanza. Una luz de amor. A lo largo de los años, la fundación ha ayudado a más de 100 familias con niños sometidos a trasplantes. La organización lleva a cabo periódicamente la campaña Keep Love Alive para ayudar a las familias a plantearse la donación de los órganos de sus hijos. La historia de los Graves es bastante trágica y triste. Sin embargo, dio lugar a algo muy positivo y salvó la vida de muchos pequeños y niños. Con la ayuda de los medios de comunicación, los esfuerzos y las cruzadas de Graves sirvieron para concienciar a la población, ayudando a las familias a mantenerse alerta cuando viajan a lugares en donde los depredadores salvajes coexisten con los humanos. También animaron a los estados y a las autoridades de lugares como Florida y Disney World a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los habitantes, visitantes y turistas de zonas e instalaciones donde la fauna salvaje puede suponer un peligro para las personas y los niños. ¿Vives en Florida? ¿Crees que los ataques de caimanes están aumentando, como dicen algunos? ¿Y cuáles son las razones? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Kimon Basango y Diego Malaisi se conocieron hace 13 años en una playa de Ibiza. Fue amor a primera vista. Kimon, originaria de Sudáfrica, hablaba inglés y Diego solo podía hablar español. Pero, aunque casi no se entendían, se propusieron a aprender a comunicarse. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de su pasión compartida por la cocina? Tras el regreso de Kimon a Sudáfrica, los dos siguieron en contacto, con Kimon aprendiendo a hablar un español bastante aceptable, mientras que Diego tomaba clases que lo ayudaron a hablar inglés con fluidez. Diego fue quien dio el gran paso, mudándose a una de las principales ciudades de Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Juntos abrieron su Little Corner Pizzería, Fernando's Pizza. Entre turnos de trabajo y una vida social muy activa, encontraron tiempo para gestionar un comedor comunitario que ofrecía alimentos a las comunidades más pobres de la ciudad, y Kimon trabajaba estrechamente con la organización Rainbow House para luchar contra la falta de vivienda en Ciudad del Cabo. Decir que ambos eran queridos en la comunidad sería quedarse corto. Kimon y Diego eran amados tanto por ricos como por pobres y por todos los que estaban en medio. Casi todos los conocían por su nombre, y si había un evento, ya fuera benéfico o deportivo, casi siempre estaban en la lista de invitados. Juntos tuvieron una hija, Luna, y Kimon, ahora en sus 30 y tantos, planeaba intentar tener otro bebé antes de cumplir los 40. Pero la pandemia de COVID-19 arruinó sus planes para el futuro.
La pequeña familia enfrentó juntos la tormenta que azotó el mundo, y una vez que las condiciones fueron más seguras, retomaron sus negocios con fuerza. Como todos, tenían las manos llenas intentando salvar su pizzería y reabrir el comedor comunitario. Y ahora que Luna empezaba el jardín de infantes, las idas al colegio y los eventos deportivos ocupaban gran parte de su tiempo. El 2022 fue un año agotador, por lo que la familia decidió tomarse un pequeño descanso en septiembre, justo cuando llegaba la primavera al sur de África. La gran temporada de vacaciones empezaría en diciembre, y con todo lo que había que preparar antes de esa fecha, esta era su última oportunidad para disfrutar del calorcito primaveral y recuperar el tiempo perdido con la prisa que los invadía. El clima cálido atrajo a algunos turistas fuera de temporada y a surfistas a la ciudad costera. Durante la temporada alta, el lugar se llena más que otros destinos turísticos cercanos. Pero en septiembre, la zona estaba lo suficientemente animada como para que fuera emocionante un fin de semana de escapada, pero sin que las calles y las playas se volvieran agobiantes. La familia pasó su primera tarde desempacando en el resort donde se alojaron y llevaron a Luna a jugar en las piscinas poco profundas con su red para pescar. El sábado amaneció incluso más brillante que el día anterior, y todos estaban deseando volver a la playa. Diego se ofreció a quedarse atrás para que Luna pudiera terminar sus nuggets y darse el baño que había saltado la noche anterior. Así que Kimon se dirigió a la playa con los primeros en levantarse del resort, con la intención de encontrarse con ellos allí más tarde. La playa del resort estaba a solo 10 minutos caminando de su chalet, y Kimon ni siquiera pensó en llevar su teléfono ni otras pertenencias, solo su toalla. Ella y Diego esperaban encontrarse de nuevo en menos de una hora. El mes de septiembre también trae consigo una buena cantidad de leones marinos jóvenes que han sido destetados por sus madres y ya son lo suficientemente grandes para aventurarse en el agua por su cuenta. Inequívocamente, esta llegada de presas inexpertas también atrae a los depredadores. Solo 3 meses antes se había producido un ataque mortal a un ser humano por un gran tiburón blanco en la misma playa donde Kimon estaba nadando. Los carteles de advertencia y las banderas rojas ya habían desaparecido de la arena, y el país había casi olvidado el trágico suceso. A pesar de que los ataques son increíblemente raros, los océanos también cuentan con redes que rodean los destinos más populares de baño para mantener alejados a los peces más grandes. Y además, hay una serie de embarcaciones de observación que están constantemente vigilando la superficie en busca de avistamientos. ¿Cómo logró el tiburón blanco de 14 pies eludir las redes y los ojos agudos de los buscadores? Sigue siendo un misterio. Literalmente, apareció de la nada. Kimon estaba entre unos 20 nadadores y había 4 surfistas a lo lejos montando las olas bastante pequeñas. Kimon solo estaba de pie con el agua hasta la cintura, observando a los surfistas intentando atrapar una ola decente. La única explicación es que el tiburón vino de lo más profundo que le permitió el agua y usó la táctica habitual cuando irrumpe en una colonia de leones marinos. Los grandes tiburones se lanzan al centro del grupo y muerden al que está más cerca de sus mandíbulas en ese momento. Sea cual fuere el caso, en un momento, Kimon estaba de pie con la espalda hacia la arena, con Diego y Luna caminando hacia ella, y al siguiente, una enorme bestia gris salió del agua directamente frente a ella. Su boca ya estaba abierta y lista para atacar antes de que siquiera rompiera la superficie. Kimon no tuvo oportunidad, no hubo advertencia, no hubo tiempo ni siquiera para pensar en huir. El depredador hundió sus dientes en ella, engullendo por completo la parte superior del cuerpo de Kimon. Solo su cabeza y sus piernas quedaron fuera de sus fauces. Diego, que tenía los ojos puestos en Kimon cuando ocurrió, agarró a Luna y le llevó su cara hacia su pecho para evitarle el espantoso espectáculo que se desarrollaba ante ellos. El grupo que rodeaba a Kimon se dispersó, apartándose unos a otros del camino para alcanzar a sus hijos y ponerse a salvo. El tiburón se llevó a Kimon como si no pesara nada, lanzándola con saña de un lado al otro. Un caballero mayor se lanzó sobre la mujer que gritaba, pero no sabía qué hacer ante la terrible situación. Nadie lo sabría, pero ya no importaba.
La cabeza del tiburón chocó hacia él, haciéndole volar a varios metros de distancia. Su mujer, una señora grande también, lo agarró y lo sacó de allí. Mientras el agua se teñía de rojo y la gente huía, varias personas llamaron a los servicios de emergencia, y Diego solo pudo quedarse mirando cómo despedazaban al amor de su vida. Antes de que el último de los nadadores histéricos saliera del agua, Kimon dejó de gritar, pero eso no impidió que el animal la desgarrara, y aunque finalmente la soltó, siguió nadando con un trozo arrancado de su abdomen colgando de su mandíbula. Tras dar un amplio rodeo, lo bastante largo para tragárselo, volvió a mordisquear el cuerpo sin vida de Kimon, esta vez llevándose un trozo de su muslo izquierdo. Diego no pudo soportarlo más. Empujó a Luna a los brazos de la anciana que había ayudado a su marido a salir del peligro. Diego estaba a punto de entrar él mismo en el agua. No importaba que ella ya estuviera muerta o que él mismo tuviera muchas posibilidades de morir si se atrevía a entrar, siempre que pudiera sacarla. El anciano vio lo que estaba a punto de hacer, y a pesar de sus costillas magulladas y de su edad, agarró a Diego y lo retuvo, gritándole que su hijita no debía quedar huérfana del todo. Diego no oyó ni una palabra, y siguió luchando por zafarse del agarre del viejo sorprendentemente fuerte. Los demás nadadores se acercaron, apiñándose alrededor de Diego. Los mantuvieron alejados de la orilla, impidiéndoles ir hacia la muerte segura. Y fue ahí donde los rescatistas los encontraron apenas 7 minutos después del ataque, con Diego llorando en el centro y el cuerpo destrozado de Kimon flotando en las aguas poco profundas. El tiburón había desaparecido, satisfecho con lo que pudo obtener de Kimon, y nunca más se volvió a ver. Las calles más empobrecidas de Ciudad del Cabo se sumieron en un profundo luto. Los indigentes y los más pobres se lanzaron a robar flores de los jardines de los hogares en las zonas más acomodadas de la ciudad. Y aún hoy, 2 años después, Diego y Luna siguen encontrando un ramo de flores la mayoría de los días de la semana cuando abren la tienda. Un recordatorio constante de Kimon y del día que conoció su aterradora y última desgracia increíble. El Parque Nacional de Yellowstone no solo alberga una amplia variedad de vida silvestre, sino también fuentes termales burbujeantes, imponentes montañas y lagos cristalinos. Se jacta de tener más de 500 géiseres, con el famoso géiser Old Faithful disparando una columna de vapor y agua caliente hacia el cielo. El parque también presume de más de 200 rutas de senderismo que generalmente estallan de color cuando las flores silvestres florecen en la primavera, creando una impresionante exhibición de belleza natural. Es un lugar de belleza incomparable, en el que todo excursionista sueña con poner un pie. Y así, no fue una sorpresa que el 28 de julio de 1984, la ciudadana suiza Brigitte Friedenhagen, junto con su hermano y su cuñada, se dirigieran al parque, esperando una excursión familiar llena de diversión. El trío estaba emocionado de estar allí. Pasaron los 2 primeros días acampando y observando los géiseres en la cuenca del géiser Norris. Sin embargo, Brigitte quería saciar su sed de ver a los famosos osos de Yellowstone. Y así, el segundo día, el guardabosques James Youngblood le entregó a Brigitte su permiso de campamento para el sitio 5B1 en el sendero Broad Creek en Pelican Valley. El guardabosques le recordó lo salvajes que eran los osos del parque Yellowstone y le advirtió que no viajara sola por los senderos ni guardara comida en su tienda. Esa noche, el trío habló sobre sus planes para el día siguiente. Caminarían 6 millas hasta el puente Stinchen Creek, desde donde Brigitte continuaría sola hasta el campamento 5B1. Después de acampar sola durante una noche, caminaría hasta el Gran Cañón, donde se encontraría con su hermano y su cuñada. Llegó la mañana y el trío, siguiendo su plan, se dirigió hacia el puente Stinchen Creek. En el camino vieron un gran cartel que advertía sobre la naturaleza salvaje dentro de la zona remota de Yellowstone. En el cruce de Stinchen Creek y Broad Creek, el hermano de Brigitte y su cuñada le dieron un rápido abrazo y la vieron desaparecer en el sinuoso sendero de senderismo. Después de meses ahorrando cada centavo para el viaje, allí estaba Brigitte, caminando sola. Estaba sucediendo. No pudo evitar sentir una sensación de libertad y alegría que la invadía.
Se detuvo, respirando profundamente el aire fresco y puro del campo, mientras el viento huracanado azotaba su cabello. La experiencia fue estimulante. Se sentía viva y libre. Sus responsabilidades quedaron en Suiza. Yellowstone ahora era suyo para conquistar. Consciente de la alta actividad de osos, sabía que la clave para evitar un encuentro con un oso era hacer mucho ruido. Así que ató 2 cascabeles de oso a su mochila, lo que crearía un tintineo para ahuyentar a cualquier oso en su ruta de sendero hacia el campamento 5B1. Pelican Valley ofrece un crecimiento de plantas relativamente exuberante de salvia, hierbas y pasto. Es el paraíso supremo de los osos, y Brigitte estaba allí para presenciar a los osos en su naturaleza indómita. Nada podía detenerla ahora. Siguió adelante con una sonrisa en su rostro y un resorte en su paso. Unas horas después de su caminata, Brigitte se sintió atraída por el sonido del agua corriente. Había llegado a White Lake. Aquí encontró el campamento 5W1. Estaba vacío, y a solo 3 millas y media de su campamento designado, el 5B1, en Road Creek, pero sus pies ardían de fatiga. La idea de aventurarse más allá sola en su estado de agotamiento le resultaba desagradable. Así que acampó en White Lake Campsite 5W1. Preparó la cena mientras veía el sol hundirse bajo el horizonte. Luego de la cena, encontró 2 pinos a 85 pies de su campamento. Subió y ató una cuerda entre los 2 y colgó su comida. Luego se cambió a pantalones de pijama azules, sacó su diario y garabateó. He tomado todas las precauciones. Brigitte luego se metió en su saco de dormir con la cabeza cerca de la puerta de la tienda. Colocó una linterna a un lado y un reproductor de cassettes al otro. Las nubes oscuras que se acumulaban sobre Yellowstone finalmente cedieron. El suave golpeteo de la lluvia en su tienda de campaña de cúpula verde la sumió en un estado de paz. Se acurrucó con más fuerza en su saco de dormir para calentarse. Mientras la lluvia caía a cántaros, ella se alejaba más y más. Sus sueños la llevaban de viaje a lugares mucho más allá de los límites del parque Yellowstone. Afuera los vientos aullaban, mientras los relámpagos iluminaban la oscuridad, proyectando breves sombras de los troncos de los árboles. Pero ella permaneció imperturbable, perdida en el dulce abrazo de su sueño. Brigitte no notó cuando una sombra emergió del bosque. Un oso grizzly se acercó cautelosamente a la tienda, probando el aire mientras avanzaba pesadamente. El olor de una posible comida lo atrajo hacia la tienda, donde Brigitte, de 24 años, descansaba plácidamente. Se puso de pie sobre sus patas traseras con las garras extendidas y listas. De un solo golpe rasgó la tienda de arriba a abajo, en el lado derecho de la puerta. El grizzly luego metió la cabeza en la tienda y con una sola mordida agarró a Brigitte por la cabeza, clavando sus colmillos en su cara y cráneo. La sacó de la tienda, aplastándole la mandíbula en el proceso. Ella gritó de dolor, tratando de liberarse mientras el oso la arrastraba hacia la fría y oscura noche. A las 3:30 p.m. del día siguiente, el hermano y la cuñada de Brigitte esperaban en su punto de encuentro en el sendero. Sabían que ella era consciente del tiempo, por lo que a medida que pasaban los minutos, se ponían nerviosos. Pronto los minutos se convirtieron en horas y sus sentimientos se convirtieron en miedo. Algo no está bien, pensaron para sí mismos. Se apresuraron al centro de visitantes de Fishing Bridge, donde informaron al guardabosques de servicio que Brigitte no había aparecido. El guardabosques emitió inmediatamente una alerta de excursionista desaparecida en el parque. A las 8:15 p.m., la alerta de una excursionista desaparecida finalmente llegó al guardabosques que vigilaba Pelican Valley, quien instantáneamente se embarcó en una misión de búsqueda. El guardabosques patrulló el valle y a las 11:30 p.m. sus esfuerzos fueron infructuosos. Durante toda la noche, los guardabosques vigilaron los senderos con la esperanza de que Brigitte finalmente apareciera. Los relojes marcaban las 7 de la mañana, más de 12 horas después de que se denunciara la desaparición de Brigitte, cuando el guardabosques Marshall fue enviado a caballo para rastrearla. Marshall siguió la ruta de senderismo de Brigitte y en White Lake vio una tienda verde con un saco de dormir rojo afuera de la tienda. Para él era extraño, ya que el campamento 5W1 no se había reservado recientemente. Inmediatamente se bajó de su caballo para investigar el sitio. Notó un gran desgarro en el lado derecho de la puerta de la tienda. Al mirar dentro,
encontró su equipo de senderismo intacto. A 85 pies de la tienda había una bolsa colgada de 2 pinos, tal como Brigitte lo había hecho 2 noches antes. La bolsa estaba destrozada y su contenido esparcido por el suelo, no lejos del campamento. El guardabosques Marshall encontró un labio humano, tejido muscular y cabello con cuero cabelludo adherido. Inmediatamente transmitió por radio a los otros guardabosques sus hallazgos y continuó su búsqueda de Brigitte. Los guardabosques Tim Blank y David Sprites llegaron al campamento 5W1 en un helicóptero armados con escopetas cargadas para ayudar en la búsqueda. Los 3 siguieron un rastro de partes del cuerpo de Brigitte al norte del campamento, a unos 10 metros del mismo. El rastro de carnicería condujo a una pequeña parcela de hierba que tenía pedazos de ropa azul hecha jirones y mucho tejido humano. Fue aquí donde el oso había dejado de arrastrar a Brigitte por la cabeza y comenzó a alimentarse de ella. Debido a la fuerte lluvia, los guardabosques tuvieron dificultades para rastrear los pasos del oso, pero después de horas de seguimiento, finalmente encontraron el cuerpo de Brigitte a 250 pies de su tienda. La piel de sus brazos había sido completamente desprendida hasta los hombros y su pie izquierdo estaba separado de su tobillo. La carne muscular de sus brazos, piernas, glúteos y la parte superior del torso había sido completamente destrozada. Esa noche, los restos de Brigitte Friedenhagen fueron trasladados en avión a su hermano y cuñada, devastados en Fishing Bridge Valley. El 3 de agosto de 1984, la pareja regresó en avión a Suiza con las cenizas de Brigitte. Lo que se suponía eran unas divertidas vacaciones familiares se había convertido en el ataque de oso más grotesco en la historia del Parque Nacional de Yellowstone. Hasta el día de hoy, el feroz oso asesino que acabó con la vida de la joven de 24 años nunca ha sido capturado y sigue acechando en los campamentos de Yellowstone, esperando llevar a más campistas desprevenidos a su horripilante desgracia increíble. El sistema de senderos Wyperus Creek es una red de senderos para ciclismo y senderismo que serpentean a través del bosque boreal. Está rodeado de imponentes árboles y ofrece impresionantes vistas de las infames montañas rocosas canadienses. A medida que avanzas por los senderos, verás una diversa variedad de vida silvestre, incluyendo bisontes, alces, aves exóticas, ciervos y osos negros y grizzly. Si tienes suerte, puedes ver truchas saltando para atrapar insectos que vuelan bajo en el río Ghost, que se une al río Bow en el lago Ghost. Los senderos también ofrecen un entrenamiento extenuante y desafiante a través del terreno rocoso y las pendientes pronunciadas. Sin embargo, por muy difícil que sea el senderismo o el ciclismo, las vistas siempre valen la pena. Es un destino de visita obligada para cualquiera que busque aventura y una conexión con la madre naturaleza. El Dr. David Lertzman era un instructor titular de 59 años en la Universidad de Calgary. Era profesor asistente de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental en la Escuela de Negocios Haskell de la universidad. Le apasionaba el medio ambiente y organizaba cursos de retiro en la naturaleza de una semana de duración en Kananaskis, donde se enseñaba a los estudiantes a utilizar sus sentidos en la navegación y también la meditación para encontrar sus lugares en el medio ambiente. Él y su esposa Sarah Lertzman vivían cerca de Wyperus Creek, al noroeste de Calgary. La ubicación de su hogar proporcionaba acceso ilimitado al sistema de senderos cerca del río Ghost, donde David corría por senderos 2 veces al día mientras buscaba su profunda conexión con la naturaleza. El martes 4 de mayo de 2021, los relojes marcaban las 6 p.m. cuando el Dr. David salió de casa para su segunda carrera del día. Eligió el sendero Moss como su camino preferido, ya que serpenteaba a través de imponentes acantilados, ascendiendo cada vez más alto hacia la colina. Saboreaba el desafío que tenía por delante y sus pies golpeaban el suelo al adentrarse en el sendero. Dejó que sus ojos se adaptaran a la luz tenue porque el día estaba llegando a su fin. Se tomó un momento y se empapó de la belleza de su entorno. Sintió el viento que llevaba los sonidos de la noche, azotándolo e invigorizando instantáneamente sus sentidos. Desde el cercano chirrido de los grillos hasta los lejanos bramidos de los bisontes, el bosque estaba a punto de cobrar vida.
Vio un alto terraplén a lo largo del sendero donde se detuvo para recuperar el aliento. Se paró cerca de su borde y decidió disfrutar de las impresionantes vistas desde la cima del terraplén. Se quedó quieto mientras dejaba que sus ojos vagaran hasta que se posaron en algo interesante. Muy abajo podía ver las luces parpadeantes de la ciudad, un recordatorio del mundo que nunca duerme, que había dejado atrás. Allí arriba se sentía a 1.000.000 de millas de distancia, como si estuviera en la cima del mundo, rodeado por la quietud y la belleza de la naturaleza. Nunca se había sentido tan vivo y tan conectado con la naturaleza que lo rodeaba como lo hizo en ese mismo momento. Estaba perdido en sus pensamientos, absorbiendo la paz y la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, sin que él lo supiera, una osa grizzly y su cachorro se estaban alimentando cerca y lo habían oído acercarse al terraplén. Sin previo aviso, la osa apareció entre la maleza y se acercó sigilosamente por detrás. Con los ojos fijos en el lejano mar de luces, el Dr. David estaba tan absorto en la vista que no se dio cuenta de que un grizzly se acercaba rápidamente hasta que fue demasiado tarde. De vuelta en casa, Sarah comenzaba a llenarse de una sensación de urgencia y miedo. Eran casi las 10 p.m. y su esposo se había retrasado mucho en su carrera. Él siempre regresaba a casa después de 1 o 2 horas en el bosque, pero ya habían pasado 4 horas desde que se había ido y todavía no había señales de él. Conociendo el sendero que normalmente tomaba su esposo, agarró su mochila y valientemente se puso en marcha, con la esperanza de que David solo estuviera herido o perdido y no pudiera regresar al sendero. Sabía que estar sola en la naturaleza no era seguro, pero por el amor a su esposo, estaba dispuesta a enfrentar sus miedos. Con su linterna como única fuente de luz en la oscuridad, caminó por el accidentado sendero Moss mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. El camino era rocoso y empinado, y se encontró tropezando más de una vez, pero no era de las que se rinden fácilmente. Siguió adelante, su linterna proyectando sombras espeluznantes sobre los arbustos. Nunca se había sentido tan sola y tan lejos de la seguridad de su hogar. Buscó y buscó, pero David no estaba por ningún lado. A medida que avanzaba la noche, sus pies se cansaban, el agotamiento se hizo presente y se estaba rindiendo lentamente. Fue en ese momento que decidió era hora de notificar a las autoridades. Justo antes de la medianoche, llamó a la Policía Montada Real Canadiense de Cochrane y les notificó sobre la desaparición de su esposo. Las autoridades luego iniciaron una búsqueda y se envió un equipo compuesto por un helicóptero con un foco y perros policía. Durante las siguientes 2 horas, el grupo de búsqueda recorrió el terreno accidentado mientras rastreaban los pasos de David. Justo después de las 2 a.m. del miércoles, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo sin vida de David, desplomado fuera de Moss Trail, cerca del río Ghost. El equipo de rescate transportó inmediatamente su cuerpo al forense para un examen médico. Los oficiales cerraron el sistema de senderos cuando se iniciaron las investigaciones sobre el incidente. Una autopsia del cuerpo del Dr. David reveló los encuentros más desconcertantes e intrigantes jamás registrados. El grizzly había atacado por detrás y había empujado a David desde el acantilado de 900 pies. David luego había caído hasta el fondo del acantilado, cerca del río Ghost. Sus heridas eran consistentes con una muerte instantánea como su destino. La evidencia crucial en el sendero mostró que una sola osa grizzly, que estaba acompañada por su cachorro, estuvo involucrada en el ataque. Las autoridades discernieron que no fue un ataque depredador y que el cachorro no estuvo involucrado. Sarah quedó profundamente devastada por la muerte de su esposo, dado que ella había estado en el lugar exacto del ataque mientras lo buscaba y no detectó ninguna señal del ataque. Había estado parada en el acantilado sobre su esposo sin saberlo. Después de todo, estaba buscando a un hombre en peligro y no una escena de algo malo que había sucedido. Sin embargo, las autoridades le advirtieron que no regresara a los senderos, ya que ella también podría haber sufrido el mismo destino si el oso la hubiera visto. A medida que la realidad se asentaba, una profunda nube de tristeza la envolvió mientras revivía sus momentos juntos en su mente. Sus llantos se convirtieron en gemidos, y durante mucho tiempo estuvo inconsolable. Sin embargo, esperaba que con el tiempo los bordes se atenuaran. Los osos salen de sus guaridas en primavera, lo que lo convierte en un periodo peligroso para estar en la naturaleza.
Esto se debe a que generalmente tienen hambre y deambulan hacia donde tuvieron su última comida antes de que llegara el invierno. Los oficiales de pesca y vida silvestre de Canmore sospecharon que estos eran los factores que impulsaban el comportamiento del oso. Después del ataque, los oficiales colocaron trampas con cebo en un intento por capturar al oso y comprender por qué había ocurrido este terrible ataque. Desafortunadamente, 3 semanas después del sombrío ataque, todavía no se detectó actividad de osos en el área. Los oficiales concluyeron que la osa y su cachorro ya no estaban en el área del ataque y retiraron las trampas para mitigar el riesgo de atraer inadvertidamente a otros depredadores a los senderos. Luego redujeron su investigación y reabrieron el sistema de senderos al público después de marcarlo como seguro para usar. La comunidad local en general se entristeció por el horrendo giro de los acontecimientos y realizó un monumento en recuerdo del Dr. David Lertzman. El decano de la Universidad de Calgary, el Dr. Jim DeWalt, elogió a David como un amigo para todos y un líder espiritual comprometido con sus conexiones indígenas. También agregó que el Dr. David tuvo un profundo impacto en miles de estudiantes y colegas. A lo largo de los años, había notado que muchos de los estudiantes que el Dr. David había enseñado regresaban con él y le contaban cómo su curso había cambiado sus vidas para mejor. La bandera de la Universidad de Calgary se izó a media asta el 6 de mayo, en honor a su servicio a la comunidad. Las autoridades recordaron a las personas en las zonas rurales la necesidad de utilizar caminos y senderos marcados, observar signos recientes de actividad de osos, hacer ruido y llevar siempre spray para osos y saber cómo usarlo mientras están en el bosque, ya que no hacerlo puede resultar en su inoportuna desgracia increíble. Ambalapani Kohotra es un pueblo ubicado en el distrito de Dahod, en el sureste de la India. Es uno de esos lugares que parece haber encontrado un equilibrio entre el mundo moderno y las viejas costumbres. Los miembros de las tribus, con sus ropas tradicionales, caminan por las calles entre los puestos del mercado y el ganado que vaga libremente. Los agricultores todavía trabajan y cosechan la tierra como lo han hecho sus antepasados durante miles de años, y las mujeres pasean con cestas de productos equilibradas sobre sus cabezas. El campo es exuberante y salvaje, lleno de terrenos selváticos, tierras de cultivo y santuarios para mantener a los animales indígenas a salvo de los cazadores furtivos, así como una forma conveniente para que los turistas vengan a verlos. Ambalapani está enclavado cerca de uno de estos santuarios, la Reserva del Oso Perezoso, creada para preservar al oso indio en peligro de extinción. Los lugareños han visto a uno de estos magníficos animales en un momento u otro, y en su mayor parte, la gente se mantiene lo más alejada posible de estos animales. Son, por naturaleza, animales agresivos, a diferencia de sus primos negros y grizzly, que evitarán a las personas a menos que estén protegiendo a sus crías o estén asustados. Prefieren que los dejen a su aire, algo que la gente de Dahod está más que feliz de darles. El mes de diciembre en la India es una época tranquila en la naturaleza. Por lo general, es cuando las hembras que crían se retiran a la maleza para pasar los últimos meses con sus crías antes de dejarlas solas cuando llega la primavera. Además, hay más comida cuanto más se alejan de la gente, y dado que esta es la época seca del año, los animales solo salen cuando la comida escasea más. Y ese parece ser el caso de una osa perezosa y su cachorro. Había tenido a su par de cachorros hacía 2 meses, pero el más pequeño de los dos ya había muerto. Era mucho más débil que su hermano, y el escaso follaje invernal y la lucha por la leche contra su hermano mayor y más fuerte habían sido demasiado para el cachorro. La hembra era increíblemente protectora con su única cría restante. No le gustaba mucho acercarse a los asentamientos humanos, pero ahí era donde la comida la llevaba, y necesitaba alimentarse a sí misma y a su cachorro si querían ver el nuevo crecimiento en primavera. Ese día de 2021, la osa y su cachorro a cuestas buscaban termitas e insectos entre los huecos de las raíces de los árboles. Esa mañana, Sanjali Ratwa también buscaba comida, pero no para ella. La mujer de 42 años necesitaba sacar a su ganado a pastar lo antes posible. Incluso en invierno, la India sigue siendo cálida, aunque seca. Sanjali condujo a la manada hacia el dosel de los árboles antes de que el sol pudiera elevarse y al menos pudieran encontrar algo de sombra,
mientras sus animales comían hasta saciarse. Sanjali realmente disfrutaba de la tranquilidad y la quietud de la naturaleza, con solo los sonidos de los pájaros y el crujido de los cascos para romper el silencio. Las primeras 3 horas transcurrieron como se esperaba, y Sanjali incluso encontró un lugar para descansar debajo de un árbol durante una buena hora antes de que las manadas comenzaran a adentrarse en el monte. Ella suspiró, pero decidió que había muchos otros lugares para hacerse compañía con sus propios pensamientos, dondequiera que las vacas decidieran pastar, y se puso en marcha tras ellas. La osa perezosa, con su cachorro todavía a cuestas, se dio cuenta de la manada de bovinos que se acercaba. Le gritó a su bebé para que se mantuviera callado y se dirigió al árbol más cercano para ponerse a salvo. Era mejor esperar a que las criaturas pasaran antes de volver al suelo, pero para ya su exasperada agitación, las vacas se asentaron justo alrededor del árbol en el que se escondía. No era un punto de vista muy alto, apenas 2 metros de altura, y no se sentía especialmente bien escondida. Mezclado con el olor de los herbívoros, había otro olor, un olor humano, que no le gustaba en absoluto. Los humanos eran ruidosos y peligrosos. Los evitaba a toda costa, especialmente ahora que tenía un pequeño que cuidar. Y para el gran malestar de la osa, la humana que caminaba detrás de la manada comenzó a caminar hacia el mismo árbol en el que estaba escondida, la mujer abajo en la sombra, completamente inconsciente de los animales que estaban encima de ella. La osa perezosa y su cachorro estaban tan camuflados que prácticamente desaparecieron entre el follaje de arriba. El largo peso del cachorro sobre la espalda de su madre, con solo su respiración para arrullarlo hasta el estupor, se quedó dormido lentamente. Sus garras se relajaron, y antes de que la madre pudiera detenerlo, cayó dando tumbos entre las ramas. El cachorro negro, que se parecía más a un perro pequeño que a un oso, aterrizó con un golpe en las piernas cruzadas de Sanjali. Ella dejó escapar un grito de sorpresa cuando el cachorro de oso cayó sobre ella. Su grito puso varias cosas en movimiento a la vez. Una bandada de pájaros salió volando, su manada de vacas salió corriendo asustada, y la osa madre sobre la cabeza de Sanjali dejó escapar un rugido de pánico e ira. Saltó de las ramas justo cuando la mujer miró hacia arriba al oír el sonido y aterrizó con todo su peso de 200 libras sobre la cabeza de Sanjali, con las garras ya extendidas. Sus uñas se clavaron en el cuello y las mejillas de Sanjali, rasgando y desgarrando cada centímetro de ella que pudieron alcanzar en un ataque frenético. La mujer fue aplastada bajo el inmenso peso de la osa adulta, y solo pudo intentar agarrar el pelaje grueso y áspero en un intento de quitársela de encima. Pero fue inútil. Sanjali, que pesaba como máximo 120 libras, no era rival para la madre en modo de protección total. Las garras en su cuello se arrancaron, desgarrando un gran trozo de músculo y piel. El chorro arterial que evacuó la herida cubrió a Sanjali, a la osa y al árbol con sangre roja brillante. El animal rodó, volvió a ponerse de pie y persiguió a la mujer que gritaba una vez más. Las manos de Sanjali fueron a su garganta en el momento en que el peso se quitó de encima, tratando desesperadamente de detener el torrente de sangre. De rodillas, intentó levantarse para correr, pero había perdido tanta sangre tan rápido que sus rodillas cedieron de inmediato. Y entonces la criatura estaba encima de ella otra vez. Sus mandíbulas se cerraron sobre toda la cara de Sanjali. Sus dientes se hundieron en el cráneo y debajo de su mandíbula. El animal sacudió a la mujer como si no pesara nada, y Sanjali ya estaba demasiado debilitada por sus heridas para ofrecer resistencia alguna. Sus extremidades se agitaron con la fuerza y su cuerpo quedó flácido. La osa la sacudió por segunda vez y se dio cuenta de que la humana había dejado de moverse. Soltó la cabeza de Sanjali y la mujer yacía sin vida en el suelo. Una olfateada fue suficiente para asegurar a la osa madre que la humana ya no era una amenaza. Así que dejó a Sanjali allí para que se desangrara bajo el árbol y fue a buscar a su cachorro, que se había escondido detrás de una gran roca cercana. Decidió que era más seguro vivir con menos comida en la selva profunda después de todo. La pareja trotó hacia el follaje para no ser vista nunca más. El día transcurrió sin que nadie en el pueblo tuviera idea de la horrenda tragedia que le había ocurrido a su vecina.
Fue solo cuando la pequeña manada de ganado, impulsada por el horario y el conocimiento de dónde estaba su refugio, regresó al pueblo, que la gente se dio cuenta de que algo andaba mal. Su cuidadora no estaba con las vacas y salieron a buscarla, con la esperanza de que se hubiera caído o tal vez se hubiera desmayado por el calor del día. Pero al caer la noche, después de no encontrar ningún rastro de Sanjali, se llamó a las autoridades para que ayudaran en la búsqueda. Mientras el pueblo cuidaba de sus hijos preocupados, la noche se prolongó. No fue hasta la mañana siguiente que finalmente se encontraron los restos de Sanjali. Había sido casi completamente escalpada desde la mandíbula hasta la base del cuello, y lo que quedaba de su cuello no era más que una herida abierta, cruda y hecha jirones. Las autoridades al menos pudieron determinar que la había atacado y que su muerte había sido relativamente rápida. El primer arañazo del oso perezoso había seccionado la yugular y las arterias principales. Hubo un funeral pagado por el Estado, al que asistieron todos en el pueblo, jóvenes y mayores. El único ataque de oso perezoso de 2021 en la India fue una fatalidad, y la víctima fue una madre, una hermana y una residente querida de su comunidad, que desafortunadamente encontró su aterradora desgracia increíble.